Buenos días chicos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, el primer vídeo de 2026. ¡Feliz año! Espero que hayáis tenido un comienzo de año precioso. Mis navidades han sido súper movidas y tengo un montón de cosas que contaros, así que quedaros porque empezamos. Primer vídeo de este año 2026, nuevo año, nuevos proyectos, nuevos objetivos, nuevas metas, muchos cambios, muchas novedades, pero bueno, las cosas buenas que no cambien nunca. Yo me he cogido mi té calentito y te invito a ti a hacer lo mismo, cogerte tu bebida favorita y sentarte aquí tranquilamente a esta primera charla de 2026 que, la verdad, estaba deseando sentaros con vosotros aquí y podernos poner al día porque viene un año muy intenso, ha habido muchas noticias en este 2025-2026, en estas navidades. La verdad que han sido unas navidades muy movidas, como digo, con muchas noticias que ahora, bueno, iremos charlando un poquito de todo. Tengo una noticia enorme que daros, que ya os la adelanté un poquito por mis redes sociales. Algunos acertasteis, otros no, así que también os la desvelaré en este vídeo, aunque si habéis visto el título ya imagino que la sabéis. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, nos vamos a poner al día y también, bueno, disculpadme si no habéis tenido vídeo en estas 2 últimas semanas, pero la verdad que el año pues ha empezado movido. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. Estáis viendo que estoy grabando en un sitio totalmente diferente. Hemos hecho cambios en la casita, hemos cambiado todo, literalmente, menos el salón o parte del salón, el resto lo hemos cambiado todo. Ahora estamos en esta habitación grande que el año pasado os dije que habíamos hecho obras en casa, que habíamos hecho una habitación grande nueva, pero la verdad que con el trabajo y el día a día y en la rutina pues no habíamos podido cambiarla, así que estas navidades he aprovechado y en un día hicimos cambios de todo, así que bueno, por aquí hemos puesto toda la parte de habitación y por aquí toda la parte de estudio y zona de trabajo, que es enorme, ha quedado súper bonito, aunque ahí solo estáis viendo una esquinita, pero todo esto que tengo aquí delante y a mi alrededor es zona de trabajo, tanto para el canal como también para la empresa, que sabéis que tengo a Gestagro, que es mi empresa de gestión agrícola, y necesitábamos pues tener el espacio mucho más ordenado, aunque luego realmente no pasamos tanto tiempo trabajando desde aquí, porque al final estamos en campo también, pero bueno, necesitábamos ordenar un poco el espacio y la habitación en la que estábamos antes la hemos dejado de vestidor, así que sí, ahora tengo una habitación enorme, vestidor, que bueno, ya os enseñaré más adelante en algún blog, seguro que la iréis viendo. Y la verdad que estoy súper contenta con el cambio, porque esta habitación es bastante amplia, es muy espaciosa y tiene muchísima luz porque tengo un ventanal delante enorme. Eso sí, llevamos 2 meses sin parar de llover. Estamos un poquito nerviosos porque, bueno, llevamos fincas de olivar y también tenemos olivar propio y la verdad que el tiempo nos lo está poniendo difícil con la recogida de aceituna este año y la verdad que es que no sale el sol. O sea, lleva como 2 meses lloviendo sin parar, así que bueno, esto le viene súper bien al campo, pero todo en su correcto equilibrio. Tanta agua está empezando a afectarnos y lo peor de todo es que apenas tengo luz para grabaros. Así que bueno, ahora me estáis viendo bien porque tengo también un aro de luz delante, pero yo creo que cuando ya empiece el buen tiempo, la primavera, pues la luz de esta habitación va a ser increíble y súper bonita. Así que bueno, ese es el primer gran cambio. Hemos hecho este cambio grande en la casa y estas navidades, como digo, pues han sido de muchos cambios. He pasado las navidades con la familia, disfrutando de la familia muchísimo, pasando tiempo junto a ellos, junto a mi abuela. La verdad que he disfrutado estas navidades mucho y también he recargado pilas porque lo necesitaba. Ha sido un 2025 muy intenso y este año pues vienen algunos cambios, algunas novedades y quiero avanzar mucho en algunos proyectos, así que necesitaba como recargar pilas y aunque empecé las navidades grabando vlogmas, de hecho tenía un calendario de vlogmas para publicaros súper interesante,
pero tuvimos algunas noticias malas y la verdad que no estaba de ánimos para grabar. Además, desde mitad de diciembre me puse mala y no he terminado de estar bien hasta, bueno, hasta ahora, que realmente no estoy del todo bien porque me duele la garganta, pero a nivel de salud ha sido como un fin de año un poco raro. Realmente me salió hasta una calentura en el labio, que a mí no me salía desde el Camino de Santiago, que también lo vivisteis conmigo. Y ha sido como una señal de mi cuerpo de necesito parar, necesito descansar, necesito recargar pilas estas navidades y empezar el año 2026 pues de la mejor manera posible. Siento que ha empezado el año con una energía muy bajita y la verdad que me ha costado mucho sentarme a grabar porque este vídeo quería haberoslo grabado hace unos días, pero bueno, el accidente que ha habido aquí en Córdoba con los trenes me ha tocado muchísimo. Yo soy altamente sensible y sinceramente he tenido unos días con bastante ansiedad, no podía dormir, estaba triste, estaba asustada, quizás es la palabra, tristeza, en definitiva tristeza, y no me he sentido con ánimos de sentarme aquí a hacer este vídeo porque es un vídeo muy especial, porque por la noticia que tengo que daros, que ahora os la daré en unos minutitos. Así que bueno, han sido unas semanas raras, diría yo. Aunque eso sí, la verdad es que terminar el año montando en el caballo frisón en Folkert, que visteis, fue el último vídeo que visteis, fue todo un sueño. Os lo dejo por aquí si no lo habéis visto porque tenéis que ir a verlo. O sea, me enamoré del caballo, me enamoré de Folkert. Súper cariñoso, súper bueno, me cuidó muchísimo cuando estaba encima y sentí una sensación tan bonita galopando con él, que creo que fue la mejor manera de cerrar el año y cumpliendo este sueño, porque como sabéis, para mí los frisones pues son una raza muy especial y como digo, pues ha sido terminar el año cumpliendo un sueño. Y bueno, terminé el año cumpliendo un sueño y empecé el año cumpliendo otro. Así que voy a contaros porque aquí viene la gran noticia. Y sí, chicos, comencé el año cumpliendo un nuevo sueño y es que a principios de año, en la primera semana, se unió a la familia un nuevo integrante. Tengo nuevo caballo. No esperaba cumplir este objetivo tan pronto. Era uno de mis objetivos este año, pero ya sabéis, en la búsqueda de caballos nunca se puede tener prisa. Yo ya llevo bastante tiempo buscando, pero no esperaba encontrarlo tan pronto y creo que todo pasa por algo, creo que fue el destino, fue una secuencia de cosas que fueron ocurriendo y que me llevaron hasta él y estoy muy ilusionada, estoy deseando que lo veáis, todavía no ha llegado a casa, llegará en un par de semanas y estoy muy agradecida a la vida pues, por haberme traído a este nuevo integrante a la familia. Os puse en Instagram una encuesta diciendo que este año los Reyes me habían traído un regalo que no cabía bajo el árbol y algunos de vosotros acertasteis. Lo que no tenéis muy claro es qué tipo de caballo es, qué raza es, pero eso ya os lo desvelaré en el próximo vídeo, que podáis ya conocerlo. Ya ha pasado el vet check, ya estaba todo bien. En el vet check estaba súper nerviosa porque fue como un flechazo con este caballo y estaba súper nerviosa porque yo decía, madre mía, como ahora salga el vet check mal, otra vez a empezar de cero a buscar, pero todo salió súper bien. Bueno, ya os lo iré contando, os lo contaré en ese vídeo donde lo conozcáis y la verdad que fue una sorpresa increíble y el mejor regalo que podía tener estas navidades. Así que bueno, para mí era un objetivo, como digo, de este año poder encontrar compañero equino y la verdad que no esperaba que fuera tan pronto. Eso sí, tengo que comprar algunas cositas porque, como sabéis, yo he tenido caballo aquí en casa y tengo bastantes cosas, pero es verdad que necesito reponer como algunas cositas básicas y ir a comprar todo, prepararle todo el pienso, toda la paja, comprar todo. Así que, bueno, decidme si os apetecería que lo grabara, si os apetecería ver contenido sobre también todo estas compras y estos básicos que necesito para el nuevo caballo y dejadme abajo en comentarios pues qué tipo de vídeos os gustaría ver relacionados con el nuevo caballo. Estoy muy ilusionada y estoy deseando que me acompañéis en esta nueva aventura porque creo que va a ser un proyecto muy bonito,
duro también, pero creo que es el comienzo de algo muy grande y bueno, estoy segura de que así va a ser. Así que nada, que estoy ya deseando que lo conozcáis y dejadme abajo en comentarios qué raza creéis que es, qué edad creéis que tiene, no sé, dejadme abajo cómo creéis que va a ser este nuevo caballo que se une a la familia. Y chicos, ya sabéis que yo soy de energía, yo soy de manifestaciones, de creer que eres capaz de manifestar aquello con lo que sueñas y creo que todo pasa por algo, creo que el universo tiene preparadas para ti las cosas en determinados momentos de la vida, a veces no los llegas a entender, pero yo creo que así es y me parece además súper curioso que justo en este año, el año 2026, en la astrología china, sea el año del caballo. Me ha apuntado por aquí, en esta libreta, qué significa esto, porque en el momento en el que me enteré que el año 2026 era el año del caballo, necesité ir a buscarlo y poder entender a qué se refería realmente, porque no está hablando del caballo como tal, como animal, sino bueno, tiene una simbología y tiene su significado detrás. Así que os lo voy a leer. Dice, el año 2026 en astrología china es el año del caballo de fuego Yang. Esto significa que favorece los nuevos comienzos, los proyectos audaces y las decisiones valientes. Es un año de pasión y determinación. Creo que todo pasa por algo y bueno, siento que este nuevo caballo ha venido al mundo en el momento perfecto, la verdad. Así que bueno, creo que este 2026 va a ser importante, no solo con este proyecto, sino también con otros proyectos, también con la empresa. Y creo que al final, pues todo el trabajo y todo lo que hemos ido trabajando y todo lo que he ido trabajando en estos meses anteriores, que realmente pues muchas veces no se ve a través de la pantalla, pues van a dar su fruto y van a traer un montón de cosas buenas a lo largo de este año 2026. Además, en la astrología china, yo soy Leo, mi signo del zodiaco es Leo, y dice que este año 2026 para el signo Leo es un año clave. Significa que va a tener grandes avances profesionales, mejoras financieras y un profundo desarrollo personal. Pero bueno, sea como sea, yo voy a seguir trabajando con toda mi ilusión en cada uno de los proyectos que tengo y bueno, esperemos que sí, que sea un buen año en todos estos sentidos, a pesar de que bueno, como digo, no ha sido unas navidades fáciles, no han sido unas navidades con solo noticias buenas, que por supuesto esta yo creo que ha sido una noticia buenísima, el poder tener mi nuevo caballo, pero al final pues no todo lo cuento por aquí, ha sido unas navidades complicadas a nivel personal, a nivel familiar, ha sido unas navidades como con muchos momentos buenos, muy buenos y muchos momentos muy malos. Entonces sí que sea como sea, pues pienso que este año 2026 me va a traer muchas cosas buenas y que al final lo malo también te sirve, te enseña, te hace más fuerte y sea como sea voy a seguir intentando pues manifestar todos los objetivos que tengo para este año. Porque ya sabéis que yo soy muy organizada y otra de las cosas que quería hablaros en este vídeo era pues contaros también un poco todos los objetivos que tengo o bueno, más que contaros los objetivos que tengo, pues charlar un poco sobre la importancia de a principios de año hacerte pues una planificación, un balance del año, apuntarte todos esos aprendizajes, todas esas cosas que has conseguido en el año pasado, en el año anterior, que muchas veces se nos olvida, muchas veces estamos siempre pensando en todo lo que queremos conseguir, en todos los objetivos que nos queremos poner, en todas las cosas que no hemos conseguido, pero se nos olvida hacer balance, parar, echar la vista atrás y pensar en todas esas cosas que sí que conseguiste el año pasado, que sí que hiciste, que sí que lograste, que sí que alcanzaste, que sí que superaste. Entonces me parece importante al final del año pues hacer un balance y ver qué cosas puedes mejorar, qué cosas creías que no ibas a ser capaz y superaste y qué cosas quieres conseguir en este año. Así que yo siempre me pongo mi lista de objetivos, siempre hago este balance, siempre me hago luego mi vision board y como sabéis para mí es fundamental tener mi rutina de mañana, mi ratito para leer cosas que me inspiren, cosas que me hagan crecer personal y profesionalmente, mis ratitos de journaling y invito también a que vosotros pues implementéis estos pequeños hábitos en vuestra rutina porque creo que al final te hacen realmente ser consciente de todo lo que vas alcanzando, de todo lo que eres capaz de hacer y ilusionarte
para seguir trabajando por esas cosas que aún no has conseguido, porque lo importante no es conseguirlas al final, sino todo el camino que hay hasta llegar a ellas. Y tampoco voy a entrar mucho en contaros mis objetivos como tal, porque al final eso para mí es algo bastante personal y hay proyectos pues, que tengo en mente que todavía pues, no puedo contar, no puedo sacar a la luz, pero sí que quiero deciros pues, un poco en qué me divido yo o en qué secciones hago mi balance para que si vosotros también queréis haceros esta pequeña lista de objetivos, pues os pueda servir un poco de guión. Yo lo divido como en grandes bloques y dentro de cada grande bloque hago pequeñas partes. El primero de ellos es sobre bienestar y salud y en ella reflejo hábitos sobre alimentación, sobre lectura, sobre deporte y sobre mentalidad. Después también hago otro bloque grande para mi hogar, mi casa y mi familia. Y bueno, en este ya podéis dividirlo como vosotros queráis, según sea vuestro proyecto personal. Luego también tengo un bloque grande para mi empresa, para Gestagrow. Vosotros podéis hacerlo para vuestro emprendimiento, si también emprendéis, o para vuestro trabajo, o vuestra carrera profesional, vuestros estudios. Personalmente en Gestagrow creo que este año hemos avanzado mucho, este 2025, pero 2026 creo que va a ser un año de muchísimo trabajo y además quiero que así sea porque quiero que avancemos bastante, que crezcamos bastante, que hagamos muchos cambios en cosas que estamos haciendo actualmente. Este año el problema de la recogida de aceituna ha sido un hándicap grande, pero bueno, ya estamos trabajando para pues, el año que viene que las cosas intentar que salgan mejor. Y sí que creo que va a ser un año bastante importante y en el que tengo que poner mucho foco y mucho trabajo y estar muy bien organizada para poder sacar adelante todo lo que quiero y todo lo que queremos sacar con la empresa. Y también otro bloque grande para mí son la parte de redes sociales, que es como mi otro emprendimiento. La parte de redes sociales, como habéis visto, bueno, no sé si habéis fijado, pero he hecho un pequeño rebranding de la marca personal. Todavía tengo que seguir haciendo algunos cambios porque siento que no me identificaba del todo con la imagen personal que tenía y estoy tratando de ir haciendo pequeños cambios para poder reflejarla y que me sienta identificada cuando veo mi foto de perfil o cuando veo mi banner o cuando veo mis portadas de los vídeos de YouTube. En fin, poco a poco iréis viendo estos cambios a lo largo del año y ese sí que es uno de los objetivos que me he planteado y que ya estoy trabajando en él. Y bueno, a nivel de contenido, por supuesto, creo que voy a subir muchísimo más contenido ecuestre en casa que estos años anteriores porque ya sabéis que he estado como 2 o 3, ya 3 años, ¿no? 3. Es que el tiempo pasa muy rápido, chicos. Pero ya 3 años sin caballo en casa y lo he echado mucho de menos. Y bueno, este año con este nuevo caballo va a ser un proyecto muy bonito, a la vez me va a llevar mucho trabajo, pero creo que también poderlo compartir con vosotros, creo que va a ser emocionante y va a ser un camino precioso. Así que veréis muchísimo a este nuevo caballo por el canal y por supuesto seguiré un año más trabajando con revista Hípica Magazine. Como sabéis, tengo mi sección de biología equina, en la que en cada número os publico un artículo sobre biología equina, pues un año más voy a seguir trabajando con ellos. Así que espero que os gusten todos estos artículos. Y creo que, bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que tenía que comentaros en temas objetivos. Al final, pues tratar de enseñaros por aquí contenido ecuestre, como digo, pero también mucho más de mi estilo de vida relacionado con el campo. Así que pues espero que os guste pues todo el contenido que viene este año por aquí por el canal. Y como digo, pues no todas las noticias han sido buenas en estas navidades, también hemos tenido una noticia bastante mala en relación a Currito, a nuestro bodeguero. No quiero tampoco profundizar mucho, pero bueno, ya lo iréis viendo en los próximos vídeos, pero el caso es que Currito está enfermo, está malito y es algo que no tiene cura realmente. La verdad que ha dado un bajón muy grande en estos últimos meses y estas navidades especialmente, bueno, hemos tenido que ir al veterinario un par de veces. El pobre está bien de ánimos, ahora sí está bien, pero ha estado una semana bastante mal de ánimos también. Entonces, bueno, al final es uno más de la familia, es nuestro perrito y como digo, pues ha sido una noticia bastante mala que no esperábamos para nada, nos pilló totalmente de improviso, pero bueno, al final así es la vida y yo sigo mimándolo y sigo tratando que tenga la mejor vida día a día, la mejor calidad de vida día a día y yo creo que también con la llegada del nuevo caballo se va a animar un poquito.
Pero sí, la verdad que ha sido también pues como una noticia un poquito bastante mala estas navidades, que como digo no ha sido la única mala, pero sí que, como estáis viendo, pues ha sido un cúmulo de noticias estas navidades que me han hecho estar como 100% con la familia, 100% enfocada en mí, en cuidar mi energía, en intentar que este 2026 pues sea un buen año y en recargar pilas. Así que nada más, hasta aquí este pequeño vídeo introductorio para este año 2026. Espero que vuestras navidades hayan sido muy bonitas y que tengamos todos pues un precioso año por delante, superando pues todas esas adversidades y todas esas piedrecitas que nos vamos encontrando en el camino, que nos sirvan para construirnos un castillo precioso. Y no olvidéis suscribiros al canal porque estoy deseando compartir con vosotros todos estos vídeos sobre el nuevo caballo que ya viene a casa en unos días, como digo, así que no podéis perderos nada. Os dejo por aquí también mi perfil de Instagram porque por allí pues estaré subiendo muchísimas fotos, muchísimo contenido porque estoy deseando compartiros todo lo que este 2026 tiene para mí, que estoy segura de que va a ser un año increíble. Ahora sí, bienvenido 2026 y bienvenido nuevo caballo a la familia. Nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser un vídeo un poquito diferente porque me voy a Granada unos días, así que os vendréis conmigo. Hasta entonces, cuidaros mucho y no olvidéis de seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!